me gustaría compartir una palabra con ustedes que espero en el Señor pueda remecernos, espiritualmente hablando. Trataré de expresar del modo más claro una inquietud muy grande que Dios puso en mi corazón hace algún tiempo mientras buscaba una palabra para compartir con la congregación. Estando allí en mi lugar, a solas con Dios, Dios puso esta carga, esta inquietud en mi corazón. Les digo que no oí ninguna voz audible, fue una indicación interior. Creo que los que han vivido esta experiencia me entenderán. He aprendido en mi experiencia ministerial que por lo general cuando Dios habla no da grandes discursos. Eventualmente son frases muy breves pero muy profundas, muy decidoras. Y en esta ocasión en particular resonó en mi corazón la frase: es tiempo de preparar a la iglesia. Es tiempo de preparar a la iglesia. Debo confesar que todo lo que estamos viviendo en el mundo ha traído una inquietud a mi corazón, una necesidad de buscar respuestas en el Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil, de cambios profundos, y uno como predicador y pastor se pregunta qué hay hacia adelante, qué sigue ahora, qué es lo que se debe hacer. Entonces hubo una conmoción en mi corazón. Prepara a la iglesia, apercibe. Puedo entender que esta pandemia que estamos viviendo marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Que estamos viviendo un tiempo inquietante, pero muy significativo dentro de la esfera profética. Y es necesario abrir los ojos a una realidad que nunca antes habíamos experimentado como sociedad. Ahora, por supuesto, no es mi afán alarmar a nadie, todo lo contrario. Mi intención es procurar en cada creyente una reacción que le permita objetivamente ponerse en este plano y volverse al Señor en espíritu, en alma y cuerpo, todo el ser, por completo. Vivimos el comienzo de grandes cambios, cosas de las cuales no estamos acostumbrados ni preparados. Es como si el mundo hubiese entrado en un dolor de parto. Y esta pandemia es solo un preámbulo. Y yo observo objetivamente, y la verdad es que hemos sido guardados en gran medida. ¿Ha habido infectados entre los nuestros? Sí. ¿Han habido fallecidos entre los nuestros? Claro que sí. Y es triste cuando muere un ser querido. Pero claramente hay cosas que son y han sido mucho más letales que este virus. No es mi afán, en lo absoluto, bajarle el perfil a lo que estamos viviendo. Por el contrario, creo que el gran problema es que de una u otra manera nos hemos ido acomodando a lo que estamos viviendo. Quizá porque no hemos notado grandes problemas de salud. Por supuesto, como dije, hay excepciones, y perdónenme por lo que digo, pero estoy hablando en términos generales. Tampoco, si somos honestos, hemos tenido grandes problemas económicos. Es probable que algunos sí, solo estoy generalizando. Sin embargo, muchos pueden trabajar desde sus casas, el teletrabajo que le llaman, ¿no? Y en cuanto a la vida de iglesia, hemos incursionado con bastante éxito, con bastante efectividad en las redes sociales. Simplemente esperamos la reflexión de tal pastor o nos conectamos al Zoom o simplemente nos transformamos en espectadores de cultos, ya sea a nivel nacional o internacional. Solo movemos un par de botones y listo. Y si no estoy de ánimo, simplemente no aprieto nada y asunto arreglado. No necesitamos movernos del escritorio, como decía un spot hace un tiempo atrás. Parece cómodo. Bueno, en cuanto a mi experiencia particular, podía percibir en mi espíritu que la iglesia aún no ha logrado despertar con esta pandemia. Quizá usted discrepe conmigo y está en su derecho, pero esto traía gran pesar dentro de mí, porque podía ver que la iglesia, lejos de prepararse, sigue adormilada, sigue aletargada. Es casi nada lo que hemos aprendido de todo esto.
Pensamos ilusamente que todo esto acabará y seguiremos igual que antes, pero muy pocos se han detenido para escuchar el mensaje inaudible que Dios está entregando en este tiempo. Percibí en mi espíritu que si hoy se levantara la restricción, que si esta vacuna fuera milagrosa y todos nos sanásemos y nos volviéramos inmunes, todo seguiría igual que antes en la iglesia, y hasta peor probablemente. Y esto, estimados, remecía mi espíritu, me estremecía. No estoy siendo fatalista ni pesimista, solo estoy analizando las cosas del modo más objetivo posible. Entonces resonaba dentro de mí: prepara la iglesia, aconseja, exhorta, apercibe. Y respetuosamente quiero aprovechar este tiempo para abrirles mi corazón en esta hora. Mientras el Señor trataba conmigo, me acordaba cuando Dios le dijo al profeta Amós que le dijera a la nación de Israel que se preparase para venir a su encuentro. Y Amós, obediente a la demanda, fue con su mensaje, temeroso, sencillo, y fue ridiculizado. Se convirtió en el hazmerreír del pueblo, que Dios nos libre. Todos hemos visto noticias, todos sabemos lo que está pasando en el mundo, todos podemos notar que se está ejecutando un engaño mundial para preparar el camino del anticristo, del antidios, de la antiiglesia. Si usted ha estudiado profecía bíblica me entiende, el mundo se está preparando para recibir al hijo de perdición. Y entonces, ¿acaso la iglesia no se preparará para recibir al Hijo de Dios? ¿Saben? Dios debe intervenir en la iglesia. El Espíritu Santo debe vestir a la iglesia. Por tanto, necesitamos corregir aquellas cosas que no se condicen con la voluntad de Dios para su iglesia. Por eso quería llamar su atención en esta hora, porque es hora de despertar, salir del letargo. No podemos acomodarnos a esto. No podemos relajarnos esperando que simplemente caiga el maná y salgamos cada día a recoger un poco. Las cosas no suceden así. Dios va a sacudir todo. Por eso tenemos que prepararnos espiritualmente. Que Dios nos encuentre en el estado de poder soportar lo que viene. Yo soy creyente de que Dios va a dar protección a sus hijos, que los guardará del mal, pero es necesario vivir como tales. Nada hay seguro en este mundo. Los grandes baluartes del humanismo, como la ciencia, la tecnología, la política, todo ha demostrado ser muy vulnerable y muy corruptible. Es necesario mantenernos en alerta y adquirir sabiduría, como dice el libro de Proverbios. A propósito del libro de Proverbios, mire lo que dice el capítulo 1, verso 23. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En otras palabras, dejen que el Señor les corrija, que les reprenda, que modifique sus vidas. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Puede notar lo que está diciendo el Señor? Dios derramará su espíritu. Dios nos hará conocer sus palabras, pero antes es necesario, ¿qué cosa? Volvernos a su reprensión. Y yo sé que esta palabra reprensión no nos gusta, porque no nos gusta que nos reprendan. Amamos el aplauso, la felicitación, pero no la reprensión, ¿sí o no? Pero es necesario. Necesitamos ser sensibles, amada iglesia, permitir que Dios nos modifique. El verso 33 de Proverbios 1 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El énfasis está en la parte que dice el que me oye, es decir, el que presta atención, el que accede a mis dichos, él habitará confiadamente y tranquilo. El Salmo 46 inicia diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. En tiempos de aflicción, ahora, por supuesto que han habido tiempos de aflicción en la historia, en el mundo, pero imagínense lo que será la gran tribulación profetizada en la Biblia. Es terrible.
Bueno, dice Dios que para quienes le oyen, Él será pronto auxilio. Aunque la tierra sea sacudida, no solo físicamente, sino espiritual y moralmente hablando, aunque bramen y se turben las aguas. La palabra aguas en el lenguaje profético son pueblos, naciones. Y aunque los montes tiemblen, la palabra montes en lenguaje profético son hombres eminentes, altos como reyes, presidentes, gobernadores que se creen dueños del mundo. Dios ha dicho: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo puede temblar y eventualmente todo va a temblar. No habrá poder político ni caudal económico que pueda librarlos. Bramaron las naciones, dice, titubearon los reinos. Se derritió la tierra, dice el verso 6. ¿Dónde acudir? Cristo es la roca firme de los siglos. Él es nuestro pronto auxilio. Él no nos desamparará, pero cuidado, debemos procurarlo, debemos prestar atención a los dichos de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es, junto con cultivar nuestra vida espiritual de comunión con Dios, claramente, es ordenar nuestra familia. Sí, tal como lo oyes. Esto tiene que ver con el ambiente que generas en donde vives, en tu hogar, el cual puede ser hermoso, apacible si está impregnado de la presencia de Dios. No podemos dejar a Dios fuera de nuestros hogares. Dios le ha dado a los padres 10 meses desde que comenzó esta restricción, 10 meses a la fecha, para predicarle a sus hijos, para conducirlos a la inamovible roca de salvación. ¿Pero qué hemos hecho los padres? Un hijo joven puede llegar a ser muy necio y también muy opinador, pero no dejes que el enemigo te quite el preciado tesoro de tu familia. Habla con tus hijos, confróntalos con su necesidad de Dios. Que tu hogar sea el arca que preparó Noé para salvarse él y salvar a su familia. Muchas cosas están cambiando y van a cambiar. El caos se está apoderando del mundo. Una nube de tiniebla, de anarquía, de desgobierno, de confusión se está levantando en el horizonte como nunca antes. La gente no sabrá qué hacer, cómo reaccionar, pero nosotros sí. Dios nos está dando dirección y palabra para que podamos actuar y avanzar aún en medio del conflicto. Pero es necesario que nos sintonicemos con la frecuencia de Dios. Estoy usando un término radial. En radio se usan los términos, así es como tenemos la alta frecuencia, ¿verdad? La HF, es decir, capta con nitidez las ondas electromagnéticas y no tiene interferencia. La baja frecuencia es lo contrario, evidentemente. Su sonido es muy contaminado por otras frecuencias y no se entiende bien qué es lo que se está proyectando. ¿Saben? Cuando Dios habla en alta frecuencia. Pero muchas veces nosotros, que somos receptores, estamos contaminados y no podemos recibir claramente el mensaje. Hay muchas cosas que contaminan nuestra mente para no oír con claridad la voz de Dios. Vivimos en un mundo que se está especializando en meter miedo, generar violencia, injusticia, perversión, encierros que enferman a la gente y la deprimen. Entonces no pueden acoplarse satisfactoriamente a la frecuencia de Dios. La frecuencia del mundo enferma a la gente, trastorna su mente y repercute en el espíritu de las personas. Lo que tenemos es gente enferma, alterada en su juicio, en su capacidad de discernir correctamente. Bueno, es necesario impedir que esas interferencias dañen nuestro caminar con Dios y afecten nuestras familias. Cuando vienen temores, miedos, depresiones, tristezas, encierro, es algo tremendo porque baja la frecuencia de conexión con Dios y hay mucha interferencia. Entra cualquier cosa. Por eso hay que mantener la guardia, cerrar puertas, levantar el muro lo más alto que podamos y mantener la frecuencia con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo?
La Biblia lo dice. Dice que el camino más excelente es el amor. La más alta frecuencia para comunicarnos con Dios es relacionándonos en amor. Y vaya que cuesta. Cuando andamos en amor, el Espíritu Santo habla en esa frecuencia. Ahora no es Él quien tiene que adaptarse a nosotros, sino nosotros somos quienes debemos adaptarnos a Él. Isaías capítulo 6 dice que después que murió Usías, pasó algo extraordinario. Entró a un estado de frecuencia donde pudo ver la majestuosidad de Dios y pudo escuchar su voz. Jeremías 23:22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Cómo entramos al secreto de Dios para oír su voz? Vaciándonos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia y en humildad, acercándonos a Él, afinando nuestros oídos espirituales y trayendo nuestras propias opiniones que muchas veces acallan lo que Dios quiere decirnos. El amor es una frecuencia del cielo donde Dios habla y no hay interferencia. Allí queda de lado la violencia, el odio, el conflicto. Hubo un tiempo en que Josafat, rey de Judá, hizo alianza con reyes perversos, Mesá de Edom y Joram de Israel, y caminaron por el desierto con el propósito de luchar contra el rey de Moab. Y mientras caminaban, dice el relato bíblico que se quedaron sin agua. Entonces el desespero se apoderó de ellos. No era cosa menor quedarse sin agua en medio del desierto. Y Josafat pregunta: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los oficiales le dice: aquí cerca está Eliseo. Cuando se presenta el rey de Israel, Eliseo responde con malestar diciéndole: si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Y seguidamente dice: tráiganme un músico, literalmente un tañedor. Y mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y les dijo: abran zanjas por todo el valle porque esto se llenará de agua. Ahora quiero que observen algo. Eliseo, para conectarse con Dios, para entrar en la frecuencia de Dios, necesitó hacerse acompañar de un adorador. Qué importante es dejar la baja frecuencia para subir a la frecuencia de Dios y escuchar su mensaje. Bueno, no soy profeta ni hijo de profeta, como decíamos, pero creo que llegará el tiempo en que deberemos salir de nuestra zona de confort. Perdónenme por lo que diré, pero creo que esta pandemia se nos ha hecho bastante fácil. Simplemente esperamos que el maná llegue. Estamos cómodos en nuestras casas, esperando el link de contacto, a ver si me conecto o no. Todo depende de mi estado de ánimo. A ver si enciendo la cámara o la mantengo apagada. Todo depende de mi estado de ánimo. Ahora, qué bueno que podamos tener estas instancias de conexión. Debemos agradecer a Dios por eso, porque nada tenemos seguro en esta vida. El internet del que hoy gozamos puede tener una caída global y adiós conexiones. La electricidad de la que somos tan dependientes puede tener una caída global provocando una tragedia de proporciones. Por eso tenemos que prepararnos. Nuestros antepasados sobrevivieron sin electricidad, sin internet, sin tecnología sofisticada. Ellos debían buscar su propia provisión. Su mente y su cuerpo era la máquina más avanzada de su tiempo. Creo que nosotros debemos aprender a cavar nuestro propio pozo, procurar esas aguas vivas que provienen de la profundidad con Dios. El otro día les decía a mis hijos: aprendamos a leer, busquemos un libro de edificación y volvamos a lo que fueron nuestras raíces. Estemos preparados para el tiempo de crisis. Los hijos de luz debemos ser sagaces para honra de Dios. Provéete de agua, provéete de agua, como le dijo Dios a su pueblo. Cuando Senaquerib vino contra Ezequías, rey de Judá, dice la Escritura que hizo cegar todos los manantiales que habían fuera de la ciudad, para que el enemigo no encontrara agua para beber cuando llegara.
No obstante, abrieron un manadero y sacaban agua de un río subterráneo que pasaba para el pueblo. Aquí hay sabiduría. Es tiempo de actuar. No debemos ceder nuestra responsabilidad. Sé el sacerdote, sé la sacerdotisa de tu casa. Ocupa tu lugar. No esperes que se abra la iglesia para volver a la oración, al estudio de la palabra, al cantar cristiano. Junta a tu familia y prepáralo, porque vienen tiempos muy difíciles y desafiantes. Ministra la palabra a los tuyos. Parte el pan con ellos. Oren juntos como matrimonio, como familia. Busca a Dios como nunca antes en tu vida. Sal de tu zona de comodidad. Nutre tu vida y la de otros. Cava tu propio pozo. Hay una promesa en Jeremías 29:13 que dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En Génesis 35 le dice Dios a Jacob: regresa a Betel y levanta un altar para adorar a Dios. Y Jacob lo hizo, no sin antes ordenar a su familia y a toda la gente que estaba con él que destruyeran los ídolos que habían traído consigo. Creo que en este tiempo de preparación, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es quitar los ídolos. Usted dirá: pero yo dejé los ídolos hace mucho tiempo, cuando me convertí a Cristo. Cuidado. Un ídolo es todo aquello que ponemos delante de Dios. No se refiere a representaciones materiales de algún Dios, sino a la posición de nuestros afectos frente a Dios. Se refiere al lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Si Dios no ocupa el primer lugar, perdóneme, pero somos idólatras. Es hora de lavar nuestros vestidos, quitar de nuestras mentes y de nuestros corazones toda idolatría, despojarnos de todo aquello que Dios abomina. Es hora de cerrar la puerta de atrás. ¿A qué me refiero? A aquellas cosas justas que hemos postergado pensando hacerlas algún día, pero pasa el tiempo y nada. No, hermano. Si tienes que perdonar a esa persona que te dañó, hazlo. No puedes vivir envenenado toda tu vida. Si él te ofendió, no lo dudo, pero es tu deber resolver todo conflicto por amor a Dios. Es tiempo de quitar el resentimiento. El rencor debe huir de nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Prepárate, iglesia. Es hora de despertar. El Señor puede venir en cualquier momento. Lamento no tener la fuerza suficiente para gritarte de tal modo que sacuda tu conciencia, pero el Espíritu Santo lo hace. Yo sé que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará, pero hay señales por todo el mundo apercibiendo a la gente. Es tanta la degradación moral y espiritual en la que ha caído la sociedad, actos de violencia que dejan sin palabra. No hay respeto por la vida. Los corazones están llenos de odio, de venganza, de rencores. Es tiempo de apercibirnos, tomar acción. Por eso te decía: cierra la puerta de atrás. No caigamos en el conformismo, en la falsa comodidad del momento. El Señor viene. Conocemos las profecías y sabemos cómo entrar en relación con Dios, entrar en la frecuencia de Dios. El amor es el camino más excelente, dijo Pablo. Nunca olvidemos esto. Llegará el día en que no será necesaria ni la fe ni la esperanza. Estaremos en el lugar eterno y ya no serán necesarias esas virtudes, pero el amor continuará por la eternidad. Es hora de movernos en la frecuencia del amor no fingido, sino de ese amor puro y desinteresado. Ese amor que expresó Cristo mediante su sacrificio en cruz por nosotros. Basta de litigios, basta de querellas. Somos de Cristo. Somos uno solo en sus manos. Revisemos el cerco, que no haya ninguna tabla por donde pueda entrar la contaminación espiritual. Ahora, como decíamos, levanta un altar de adoración en tu hogar. Conságralo a Dios. Echa fuera toda idolatría que ha venido a quitar tu atención, tu tiempo, tus afectos. No olvides que para levantar un altar en el hogar, primero debes levantarlo en tu corazón. Si no tenemos un altar, todo lo que tenemos es una religión formal, estructurada, mucha teología, pero nada de espíritu. Recuerda, si no hay un altar en tu vida, el Espíritu Santo no ministrará. El Espíritu Santo no ministra donde no hay un altar. Preparémonos para la gloria postrera. Yo no sé cuánto estarán diciendo amén en esta hora. Ageo 2:9 dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo lo creo.
Lo recibo en mi espíritu que es así. Y yo le digo al Señor, yo quiero estar allí. No quiero perdérmela por nada. Esa gloria viene y va a sacudir todo lo que no corresponde en la iglesia. Va a sacar cosas. Va a quemar lo que no pertenece. Y se levantará el nombre de Dios y será muro y antemuro para sus hijos. Pero hay que oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Juan. Hay que oír y obedecer. Hay que ponerse en acción ahora mismo. Es tiempo de cerrar puertas, levantar el altar del secreto de Dios para entrar en su frecuencia y recibir de Él sus santas indicaciones. Es hora de despertarse, poner sentido a lo que Dios está diciendo. Encuentro maravilloso la posibilidad de reunirnos con nuestros hermanos virtualmente. Bendita tecnología. Pero me temo que nos resulta demasiado cómoda, demasiado doméstica. No sé si logro explicarme. Basta conectarse y ya. Pero muchas veces seguimos ligados a nuestras tareas cotidianas. No es necesariamente un tiempo consagrado. No sé si me explico. Uno puede estar conectado y a la vez estar haciendo cualquier otra cosa. Cuidado con eso. Aprovechemos la tecnología, pero aprovechémosla como cristianos temerosos de Dios. Despertemos, hermanos. Dios nos ha estado hablando a gritos en esta pandemia que despertemos. No puede ser que todo esto no nos afecte en nada. El Señor dice en su palabra que no debemos dejar de congregarnos. ¿Lo dice o no lo dice? Y yo pensaba, ¿cómo interpretamos eso ahora? Porque tenemos que estar en la casa. ¿Es una prueba de nuestra fe o una oportunidad para entregarnos a la comodidad de que hoy no tengo que ir a la iglesia? Entiendo que a Dios lo podemos adorar en cualquier lugar, estamos claros, pero no sea que de pronto los santos se vuelva común. Que Dios nos libre. Que no nos pase lo que le pasó a Israel en el desierto. Todo el tiempo estaba con ellos la nube de la gloria de Dios y la vieron tantas veces que pasó a ser parte del paisaje simplemente. Le perdieron el sentido y lo que era glorioso se volvió común y lo que es peor hasta despreciable en muchos casos. Por eso te digo, iglesia, prepárate. Esto que estamos viviendo no va a mejorar. No soy profeta ni derrotista, simplemente digo, lo único que puede mejorar, si nos lo proponemos, es nuestra relación con Dios, con el Santo Espíritu de Dios. Pero es necesario levantar el altar de adoración. Despertemos, estimados hermanos. Viene un asedio tremendo a nivel mundial. Pero recibo de Dios que Él será muro y antemuro para los que le buscan de corazón, para los que guardan su palabra, para aquellos que entran en su frecuencia sin interferencia de ningún tipo. Allí está Dios, esperando que nos conectemos con Él. Y es tan poderosa la frecuencia de Dios. Así como cuando Moisés estuvo en el monte, la nube lo cubrió por 6 días sin que le pase absolutamente nada. Dios lo preparó para subir una frecuencia más alta. Y allí pasó algo increíble. Dios hablaba con él directamente. Amados, si uno está en esa frecuencia, puede oír la voz de Dios. Isaías, Moisés, Jesús ciertamente y tantos otros hablaron con Dios. Entraron en una frecuencia altísima, sin interferencias. Creo que esa invitación es para nosotros hoy. No olvidemos que fuimos llamados para habitar en lugares altos. Gloria a Dios.